Hola, buen día, jóvenes. Día. Bueno, voy a empezar entonces ahora con el tema número 7, que es corrientes y voltajes alternos, ¿sí? ¿Ya? Entonces, una corriente alterna es la corriente más utilizada hoy en día, ¿no? Y de los tipos de corriente alterna, la más utilizada es la corriente que se llama del tipo sinusoidal, que es esta de aquí. Y fíjense, miren, la corriente alterna, ¿no es cierto? Se caracteriza porque cambia de dirección. Fíjense cómo cambia la dirección en la cual se mueve la corriente a una velocidad o a una razón de 50 veces por segundo. O sea, en un segundo cambia de dirección 50 veces. Esa es la frecuencia que hay en Santa Cruz y en Bolivia. De 50 a la corriente alterna es de 50 Hz, quiere decir 50 cambios de dirección cada segundo. ¿Bien? Bueno, entonces la corriente que más se utiliza es de tipo sinusoidal, dicen, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo son estas corrientes de tipo sinusoidal. Una fuente sinusoidal es del siguiente tipo, fíjense bien, ¿no? O sea, responde a una función sinusoidal, ¿ya? Es como se ve en la figura, ¿no es cierto? La fuente sinusoidal. Entonces, de la definición de la ecuación de onda, si se recuerdan de física, ¿no es cierto? En física vieron movimiento armónico simple, ondas, ¿no es cierto? Ondas de sonido, ondas mecánicas. Esta es la ecuación, ¿no es cierto?, de una onda en dos dimensiones simple. X es igual a A por el coseno. Coseno o seno, los dos da lo mismo, ¿no? De omega, que es velocidad angular, por tiempo más un desfase de inicio de la señal de la onda, ¿no? Eso es física, ¿no? Eso ven en física, ven esta ecuación de una onda. Entonces, ¿qué es A? Es amplitud, omega se llama frecuencia angular, otros lo conocen como velocidad angular, y alfa es lo que se llama el desfase. Esta es la ecuación entonces de una onda. Y la corriente alterna es una onda igual, ¿no es cierto? Entonces, aplicando estos conceptos a la gráfica, voy a tener lo siguiente, fíjense. Es la misma, si yo analizo, tiene los mismos componentes, ¿no? Eso ya sería la ecuación de la onda de la gráfica, ¿no? En este caso sería un voltaje alterno. Un voltaje alterno, donde esto de aquí vendría a ser la amplitud, ¿no es cierto? Y el resto continúa lo mismo, ¿no? Entonces, eso es la ecuación de una onda de voltaje, donde la amplitud, fíjense, vendría a ser el valor máximo o valor pico, como quieran llamarlo, ¿no es cierto? Valor máximo o valor pico de la onda de voltaje. T es periodo, omega es velocidad angular en radianes sobre segundo, y la velocidad angular, ¿no es cierto?, se calcula con 2pi por frecuencia o 2pi dividido entre el periodo. Esa es la fórmula para calcular la velocidad angular. Y T se llama tiempo, ¿no? Y F se llama frecuencia angular. Entonces, esa es la forma de calcular, ¿no es cierto?, la ecuación de onda de voltaje. ¿Alguna pregunta?
Bueno, mil disculpas, les pido, tenía que atender una llamada. Si alguien me hizo una pregunta, jóvenes. Hola, jóvenes, ¿alguien me hizo alguna pregunta? Ya, entonces sigamos aquí un ejemplo, fíjense, dice, en la siguiente gráfica dice, se muestra la onda de voltaje, de la red de Cree, ¿no es cierto? Donde la frecuencia es 50 Hz, ¿no? Entonces, así es la onda de voltaje de la red de Cree, así como se ve en esta figura, ¿no? Esa es la que usamos nosotros, ¿no es cierto? Y lo que me pide es calcular la ecuación de la onda de voltaje de la red de Cree, ¿ya? La onda de voltaje de la red de Cree. Entonces, la onda de voltaje de la red de Cree esta es la ecuación de una onda cualquiera, sea de Cree o de otro, es esto. Simplemente tengo que sacarle los datos de la gráfica, ¿no? Tengo que sacarle los datos de la gráfica. Por ejemplo, analizando la gráfica, ¿cuánto valdrá esto de aquí? ¿Quién me puede decir ese valor? ¿Cuánto será? 230. 230, ¿no es cierto? Exactamente, 230. Entonces, de la gráfica tenemos que B máximo es 230 voltios. El ángulo de desfase es 0 grados, ¿no es cierto? De 0 grados. ¿Por qué? Por el que parte aquí, parte en el origen, parte en 0, ¿no? Parte en 0 grados, ¿no es cierto? Parte en 0 grados, por lo tanto eso es 0, ¿no? Eso es 0, ¿no? La velocidad angular, ¿cómo determino la velocidad angular? La velocidad angular es 2pi por frecuencia, ¿no es cierto? Y ahí tengo el dato de la frecuencia, 2pi por 50. Entonces, la velocidad angular, 2pi por 50 sería 100pi. Esa es la velocidad angular, sería 2pi por 50, sería 100pi radianes sobre segundo. Reemplazando esos valores en la ecuación, voy a tener lo siguiente. También la velocidad angular es 2pi sobre el periodo, ¿no es cierto? Reemplazando, voy a tener que la ecuación de la onda de Cree es 230 por el seno de 100 pi de t más 0 radianes. Esta es la ecuación de onda de la red de corriente alterna de la Cree en baja tensión. ¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre este ejercicio de aquí? Los puntos de la onda, esos 2pi, pi, ¿siempre van a ser los mismos, ingeniero? ¿Cómo? ¿Cuál? Perdón.
donde está, digamos, el periodo sobre 4 que es 2pi, y el otro dice pi, 3, pi sobre 2, ¿esos van a ser siempre los mismos? No, no, lo que es lo mismo es esto, ¿no? Lo que es lo mismo, fíjense, voy a remarcar, parte aquí la onda, ¿no es cierto? Parte aquí, voy a remarcar así, viene aquí. Hasta aquí es un periodo, ya, hasta ahí es un periodo, ¿no? ¿Por qué? Porque de ahí parte obviamente la misma gráfica, la misma onda sinusoidal, ¿no? Fíjense en parte aquí, y hace lo mismo, ¿no? Hasta aquí sería 2 periodos. O sea, hasta aquí se llama periodo, ¿por qué? Porque de aquí, a partir de aquí se repite, ¿no? ¿no? Entonces, lo que no varía es esto, ¿no? Lo que es T. O sea, de aquí hasta aquí es T. T, esto sería la mitad, ¿no? Aquí sería la mitad, voy a graficar. Aquí sería la mitad, sería T medios. Se supone que de aquí hasta aquí es T cuartos, ¿no? Hasta aquí es 3 3/4 de T. Pero como el periodo, ¿no es cierto? El periodo yo puedo calcularlo de esta fórmula y sale esos valores, ¿no? De pi medios, pi, 3 medios de pi y 2 pi. No sé si quedó claro. Hola, hola. 2 pi serían 360 grados. ¿Sí? ¿Han llevado ondas? ¿Sí? ¿Llevaron ondas en física o no? Jóvenes. Sí, ingeniero. O de otra forma, la hago. Aquí sería 90 grados, ¿no es cierto? Aquí sería 180 grados, aquí sería 200 y aquí sería 360 grados, ¿no? ¿No? Entonces, si parte en cero, obviamente, Yasmín me preguntó, ¿no? Yasmín era quien preguntó. Sí, ingeniero. Si parte en cero es lo mismo, o sea, queda lo mismo, es 90, 270, 360 grados. Si parte en cero la onda, eso quería saber, ¿no? Sí, Yasmín. es que lo estaba probando con el valor que está arriba, el de 20 milisegundos, y no daban esos valores, por eso me chipé. 20, pero ese es el periodo, ¿no? Ese es el periodo, o sea, a ver, mire, es como en física, mire, voy a hacer una grafiquita aquí para que no se confundan en física, ¿ya? ¿No? Yo tengo aquí un carro, que son dos datos diferentes, señorita, ¿ya? ¿No? Perdón, ¿no es cierto? Y ya, vamos a suponer que aquí es el límite, ¿ya? ¿No? ¿Ya? De aquí tarda, por decir, no sé, 5 segundos, por decir, en llegar. Eso es tiempo, me explico, ¿no? Eso se llama tiempo. Pero de aquí a aquí, si yo le digo que es, pues, no sé, 200 metros, ¿eso qué es? Eso es distancia, ¿ya? ¿No? Me explico, ¿no? Hay dos datos, tiempo y distancia. Aquí es lo mismo, ¿ya? Aquí es lo mismo. Entonces, la onda tarda aquí en 20 milisegundos, es tiempo. Esto es pi medios, o sea, ¿por qué sale 90 pi medios? Porque una onda es una velocidad, como se llama, rotacional, como se dice, ¿no? ¿No? Aquí sería, digamos, 0, aquí sería 90, aquí sería, ¿no es cierto?, 180. O sea, es el recorrido que hace la onda. Se lo voy a poner al principio, mire, o sea, a ver aquí. Esta grafiquita de aquí. No, no, es otra, perdón. Al principio les puse, no, de dónde está. Una que iba creciendo. No, no era esto, perdón, va a ir. Esta, mire, fíjese cómo va avanzando, ¿no es cierto? 0 grados, llega a 90, ¿me explico? Por eso decía si llevaron ondas, no sé, esto es la parte de ondas, ¿no? Eso, no lo expliqué porque, bueno, ya es parte de física eso, ¿no? Entonces, fíjese cómo parte la onda, parte en 0 y llega a 90, después llega a 270, 360. No sé si me debe entender Yasmín. Hola, hola, Yasmín. Sí, ingeniero.
No sé si le quedó claro, pero aclaramos el problema, ¿no? Si no cantó dónde era aquí, aquí era, ¿no? Ahora ya pregunte, Yasmín. No, Yasmín, está bien, ingeniero, gracias. ¿ha llevado esto así con el círculo, la velocidad angular en ondas o no en ondas, en física o no? Con el círculo, no, pero Ya, sí con ya, los periodos. ya, lo vemos, mire, lo vemos en el círculo. Eso es clásico, ahorita lo vemos, no se preocupe. Pensé que ya habían hecho eso en física, lo que son ondas, ¿no? Pero lo vemos, no hay problema. Este, esperemos un minuto. ¿Cómo se llama el tema que llevan? Eso es ondas mecánicas, creo que se llama en física, ¿no? Ahorita le voy a mostrar ese círculo que le decía ya, ¿no? El movimiento armónico simple también es una onda, ¿no? Creo que es, a ver, algo así como esto, no sé si han visto en ondas eso, ¿no? Es típico, digamos, ¿no? O esto de aquí, pero a ver si es esto, pero quiero hacerlo animado, ¿no? Movimiento armónico simple, pero espérese un minuto. Ya, para que entiendan, no sé si ha llevado esto, ve esta gráfica que está aquí, ¿no? Ese puntito verde, señorita, ¿o no? Sí, se ve, ingeniero. Ve ese punto verde como recorre, ¿no es cierto? En 0, 90, por eso le decía. Y así es como, digamos, se explica también el recorrido, ¿no es cierto?, de una onda en una función sinusoidal. ¿Eso vio o no vio en física? No, me dijo, ¿no? Le voy a mostrar otro. Este de aquí es pero no está animado, ¿no? Este no está animado. ¿Esto qué es? A ver, movimiento armónico. Ah, está animado, fíjese, veo, ¿no? Cómo recorre, veo, ¿no? Y cómo formando la onda. Pensé que está llevado, a ver, voy a tratar de copiar más grande, porque eso es física, ¿no? Aquí voy a hacer algo, ¿no? Voy a girarlo esto para que... A ver si no, ahí está, miren cómo se genera la onda, veo, ¿no? ¿Llevó esto, señorita, o no, en física o no, Fidel? Así con el circulito y con los grados, no. Aquí hay tres, ¿no? Pero bueno, no importa si son tres, basta, tómese de uno, ¿no? Aquí es 0 grados, el hombre entiende, ¿no? Que aquí es 0 grados, aquí es 90 grados, aquí es 270 grados, y aquí, no, aquí no es 270, aquí es 270, ¿no? Y obviamente en cero es lo mismo que 370, ¿no? Y fíjese, ¿no es cierto? El azul, por decir que es la más cómo va generando la onda, ¿no? El movimiento armónico simple, que igual es una onda, ¿no? Llevo eso, señorita, en física, movimiento armónico simple. Sí, sí. ¿Se acuerda de esta gráfica o no? ¿De esta gráfica se acuerda? La gráfica de las ondas, sí.
Ya. Entonces, fíjense, así es como se relaciona la onda, la forma que es sinusoidal que la conoce, y eso es debido al movimiento, ¿no? En este caso, imagínense que el generador es esta línea de azul, ¿no es cierto? Cómo se va viendo y cómo, digamos, por eso en la gráfica aquí yo le puse, a ver, voy a hacer una pausa aquí si puedo. Aquí no sé, bueno, espérese un minutito, quiero pararlo en cero, quiero que se pare en, perdón, voy a pararlo en cero, espérese un minuto. Ahí, justo. Entonces, bueno, aquí en realidad está en 270, ¿no? Entonces aquí es cero, aquí es 180 y aquí es 360, ¿no? Y fíjese así como va pasando la onda. No sé si quedó claro con eso, señorita. Sí, ingeniero. Muchas gracias. Ya, y ya, listo. Entonces, ¿qué preguntas más tienen sobre esto? ¿Alguna consulta, jóvenes? Aquí su compañero, Edwin, ¿no? No sé qué. Ahora que tengo algo más de perspectiva, me doy cuenta desde los headquarters significa cada término. Así podrás ir a cualquier... ¿Esto qué es, Tienes una Edwin? bolita atrapada ¿De en un auxiliar de circuito física? circular. ¿Qué No es esto, puedes salir de Edwin? aquí. Sí, ingeniero, es lo que estaba explicando de que se mueve en un círculo y forma la onda. Más adelante lo Onda. explica eso. ¿Cuál es la... ¿A usted es auxiliar de física? No, no soy auxiliar, solo soy ¿Ah? estudiante, pero ese video lo vi cuando estaba en clases de física 2. Y le aclaró las dudas, como se dice. Sí, por eso lo pasé para que la compañera del también círculo? vea y Esta aprenda. proporción, esta división entre estos lados Ya, del triángulo, Explica si os las dais ondas cuenta, de cero. estamos visualizando cómo la donde el seno tendrá su valor mínimo, ya, está totalmente bien. Entonces, relacionada con el eso, seno. ese videito lo voy a pasar aquí al WhatsApp para que... Usted puede pasarlo, ¿no, Edwin? Al WhatsApp Sí, de la ingeniero. materia. Sí, Ya, sí. lo va a pasar él para que... ¿Qué otra pregunta tienen entonces sobre este ejercicio de aquí? Entonces, así es la corriente alterna de la red de CREA, ¿no? Que usamos actualmente, ¿no? ¿Alguna otra pregunta sobre este ejercicio, jóvenes? Bueno, sigamos entonces, ¿no? Bueno, vamos a ver las definiciones. El valor pico, ya lo saben ustedes qué es, ¿no es cierto? El valor pico en onda se llama también cresta o valle, ¿no es cierto? Cresta es esto de que está en la punta y valle es esto que está aquí hacia abajo, ¿no? Entonces, esos conceptos ya lo vieron en física, ¿no? Que es el valor pico o valor máximo, que también como se llama, ¿no? Entonces, estos conceptos no creo que tengan ninguna duda, sigamos. Valor instantáneo, ¿no? El valor instantáneo, fíjense, es, su nombre dice, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un tiempo T1 y T2. Por ejemplo, en el tiempo 1 de la corriente alterna de Cre, en el tiempo 1, ¿cuánto es el voltaje? 200 voltios. Para el tiempo 2, 230. O sea, es el valor del voltaje en un instante T cualquiera. T1, T2, T3. Eso se llama valor instantáneo, o sea, porque el voltaje de la corriente de Cree está variando cada segundo, ¿no? O sea, sube, baja, el voltaje sube, baja, y llega a un valor máximo, que lo vamos a ver más enseguida cuánto es, ¿no? El periodo es, ¿no es cierto?, es el tiempo que tarda en realizar un ciclo, ¿no? ¿Y qué es un ciclo? Es cuánto tiempo tarda en hacer este movimiento la onda, ¿no? Hasta ahí sería un periodo, ¿no? Obviamente de aquí sería el segundo periodo, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? ¿No? Bueno, la frecuencia es el número de oscilaciones por unidad de tiempo. En este caso, el tiempo base se considera un segundo, ¿no? Entonces, la frecuencia es 1 sobre el periodo. ¿Alguna pregunta sobre estos conceptos de aquí? Bueno, sigamos entonces. Hay un ejemplito aquí.
dice determinar la frecuencia de esta onda. Física, 2. Determinar la frecuencia de una onda, de esta onda, ¿no? ¿Cuánto será la frecuencia? ¿Cuánto? 2. 2. ¿Qué es la frecuencia? El número de oscilaciones por unidad de tiempo, y la unidad base de tiempo es ¿cuántos segundos? 1, ¿no es cierto? Entonces, fíjense aquí, parte. Hasta aquí, ¿qué se llama? Eso es una oscilación que ha hecho en medio segundo, ¿no? Y aquí, parte, es la segunda oscilación. ¿Cuántas oscilaciones está haciendo esta onda en un segundo de tiempo? ¿Cuántas oscilaciones hace, jóvenes? 2. 2. Entonces la frecuencia es 2, ¿no? 2. Esta onda hace 2 ciclos por segundo, 2 oscilaciones. La frecuencia entonces se dice que es igual a 2 Hz, ¿no? El Hertz es la oscilación por segundo, ¿ya? Entonces, a ver, este ejemplo ya lo van a hacer ustedes, ¿no? ¿Cómo hacer este ejemplo de aquí? La frecuencia me piden. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? 8. 4 o 8. 4. A ver, vamos a ver el uso. 3.5. 5 ingeniero. ¿Cuánto? 3.5. ¿Por qué 3,5? ¿De dónde saco 3,5? de inter. ¿Cómo? 4. No, mentira, estaba confundido. No lo vi el segundo al final. Estaba tomando en cuenta hasta donde está la línea de 0.5 segundos. Claro, dice que de aquí hasta aquí tarda 0,5 segundos, ¿no? Entonces, vamos a ver. Sí. ¿Cuántas oscilaciones hace? Hasta aquí es 8 1. serían entonces. 8 oscilaciones por segundo. Ya, esa es una oscilación, ¿no? Esta es la segunda. Esta es la tercera oscilación. Y esta es 4 oscilaciones. Pero aquí no es un segundo, ¿no? Aquí es medio segundo. Por lo tanto, en un segundo, ¿cuánto va a ser? 8. 8. Esa es la frecuencia, 8. ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna consulta, jóvenes, sobre la frecuencia? Entonces la frecuencia es 8. ¿Ya? La frecuencia angular, bueno, no nos pide eso. A ver, no nos pide eso, ¿no? Bueno, sigamos entonces. Determinar el periodo, dice. Aquí me pide periodo. A ver, ¿cuál es el periodo de estas? ¿Cuánto es el periodo? Jóvenes. ¿Cuánto es el periodo de esta onda? ¿Ya? 0,01. 0,9. 1 sobre frecuencia, ¿no? Entonces, 1 sobre 110, ¿cuánto es? 9,09 por 10 a la menos 3. En milisegundos por 1000. ¿Cuánto? 9,1 milisegundos. Ya, 9 milisegundos. La segunda. ¿Cuánto es? 1 sobre la frecuencia, ¿no? Y
por 1000, obviamente. 4,5 milisegundos. Bueno, es fácil el periodo, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre este ejemplo de aquí? ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Sigamos. La frecuencia y el voltaje de la corriente alterna de la red de Cree es de 50 Hz, dice, ¿no? Esto es física, netamente física, dice. ¿Sabían ustedes que la frecuencia de la red alterna de Cree es 50 Hz? No, ¿no, jóvenes o no? Hola, hola. Sí, lo dijo. Sí, sí, sabía. Ya, entonces la frecuencia es, dice, determinar la velocidad en RPM de los generadores de energía eléctrica, dice. Ya. Entonces, lo RPM es velocidad angular, ¿no es cierto? De física 1, si se recuerdan, ¿no? Entonces, la frecuencia o velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia, dice. Entonces, reemplazando sería 2pi por 50, sería 100 pi radianes sobre segundo. Pero esta velocidad angular la tengo que convertir a RPM. ¿Cómo se convierte a RPM? ¿Cómo se convierte a RPM? Segundo al minuto. ¿Cómo se convierte a RPM? Esto, ¿no? RPM es velocidad angular sobre 2pi por 60. Esa es la formulita. ¿Cuánto sale? ¿3000? Eso, 3000. Esa es la velocidad con la que están, esa es la velocidad con la que, digamos, actualmente están girando los generadores que generan corriente alterna en Santa Cruz, o sea, en Bolivia en realidad, ¿no? ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Bueno, sigamos entonces. Bueno, la velocidad angular no vamos a hacer eso porque eso es parte de física, ¿no? La velocidad angular es 2pi por frecuencia o 2pi sobre el periodo. El ángulo de fase, ¿no es cierto? O desfase también se llama, es esto de aquí, fíjense, cuando la onda no empieza en cero, ¿no? Cuando no empieza en cero es ese desfase, ¿no? Ese desfase que existe de la onda, eso se llama ángulo de desfase, ¿ya? Longitud de onda, ¿no es cierto? La longitud de onda es esta distancia, ¿ya? Esa distancia de ahí, la longitud de onda también se define como c. C es la velocidad con la que viaja la onda y F es la frecuencia. Bueno, esos son conceptos matemáticos que ya ustedes lo saben y físicos, ¿no es cierto? Vamos al valor medio ahora. Vamos, ¿a qué se llama valor medio o teorema de Lagrange? También se conoce en matemáticas, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué es el valor medio? Fíjense, ¿no? Debido a que una onda o una función cualquiera inclusive, ¿no es cierto? Yo quiero sacar cuál es el valor medio entre A y B, ¿no? Pero tengo diferentes valores. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí son 10
milisegundos, por decir, ¿no es cierto? Y aquí son 50 milisegundos. Vemos cómo no está variando en cada milisegundo. Fíjense, en cada milisegundo tengo un valor de voltaje, por decir, ¿no? Aquí tengo otro valor de voltaje. Aquí tengo otro valor de voltaje. Aquí tengo otro valor de voltaje, ¿no? Cada milisegundo está variando el valor de voltaje, ¿no? En términos matemáticos, entonces yo quiero saber el valor medio entre A y B, y así se calcula, ¿no? El valor medio entre A y B, B menos A, ¿ya? Si aquí es 5 y aquí es 15, ¿cuánto vale este ancho? Valdría 10, ¿no? Eso es B menos A, ¿no? 15 menos 5 sale 10, ¿no es cierto? De la entonces el valor medio es B menos A, 10 dividido entre la integral de esa función f de t desde el límite A hasta el límite B, se llama valor medio, ¿ya? Y entonces aplicando esto a una onda de tipo sinusoidal, ¿no es cierto? El valor medio de un periodo es esto de aquí, y el valor medio de medio periodo este de aquí. El valor medio de un periodo es 0, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo, fíjense, tengo esto que es positivo, se elimina con esto que es negativo. El valor medio sería 0, ¿no? Entonces no me conviene calcular el valor medio de un periodo. Entonces lo que se hace es se calcula el valor medio de medio periodo, que vendría a ser esto de aquí. Ya, entonces a eso se conoce como valor medio. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Cuál es la unidad de valor medio? ¿Cuál? ¿En qué unidad está el valor medio? Depende si es una onda de voltaje en voltios, si una onda de corriente en amperios. ¿Sí? Entonces, Sí, le escucho. Bueno, sigamos entonces. Aquí dice encontrar el valor medio de una función de tipo sinusoidal en el tiempo de un periodo. Ya dijimos que en el tiempo de un periodo me sale 0, ¿no? Entonces vamos a hacer el medio periodo, ¿ya? Esta es una onda de tipo sinusoidal y medio periodo, ¿no es cierto? Un periodo es, voy a dibujar redonda donde es un periodo. Un periodo es esto de aquí, ¿no? Medio periodo vendría a ser esto de aquí, ¿ya? O esto de aquí. O medio periodo viene a ser esto de aquí. Vamos a hacer la gráfica de color celeste, ¿ya? ¿Cuánto es el medio periodo de esa media, de esta media gráfica? ¿Ya? ¿Qué dice el valor medio? El valor medio es igual a 1 sobre B menos A, ¿no es cierto? Entonces, si yo veo la gráfica, de aquí hasta aquí es T, que es un ciclo, un periodo. Aquí va a ser T más T medios, ¿no? Porque es la mitad. Entonces, por eso dice T más T medios. Esto de aquí, si yo sumo estos dos de aquí, T más T medios sale 3 medios de T, ¿no? 3 medios del periodo es lo que está aquí, ¿no? Eso vendría a ser A. Perdón, B viene a ser eso, ¿no? Eso viene a ser B. Y A viene a ser esto, ¿no? T es el tiempo. Y la integral de la función diferencial de tiempo. Haciendo esto, ¿no es cierto? Saldría 2 sobre el periodo. 2 sobre el periodo de la función f diferencial de tiempo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Esta sería la ecuación para determinar el valor medio de medio periodo, ¿no? Esto que está de celeste, ¿no? Pues aquí. ¿Preguntas, jóvenes?
Bueno, sigamos entonces. Valor eficaz. El valor eficaz es similar al valor medio, matemáticamente el promedio, pero de la raíz cuadrada. ¿Ya? El valor eficaz, fíjense, es idéntico al valor medio, ¿no? Simplemente que la función se le eleva al cuadrado, la función está al cuadrado y se le aplica la raíz para eliminar ese cuadrado, ¿no? Entre los mismos límites, ¿no? Entre A y B, ¿no? ¿Qué es el valor eficaz, pero en corriente alterna? Fíjense, aquí dice la definición de lo que es valor eficaz. Se define como valor eficaz, ¿no es cierto?, al valor, ya sea de una corriente o voltaje, que al circular por una resistencia, produce los mismos efectos caloríficos, ¿no es cierto?, que la corriente alterna. O sea, como la corriente alterna está variando su valor cada segundo de tiempo, aquí es 0 amperios, aquí por decir cuando t vale, no sé, ¿no? 5 milisegundos, aquí va a ser 1 amperio, cuando está aquí en su punto máximo en 10 milisegundos, por decir, vale 2 amperios, y aquí empieza a decrecer, ¿no es cierto? La corriente cada milisegundo está variando su valor, ¿no? Entonces el valor eficaz es, como se dice, el promedio, dice. Aquí dice que es como una corriente constante, dice, ¿no? ¿No? Que produce el mismo efecto, ¿no es cierto? El mismo efecto como si fuera corriente continua, debido a que la corriente alterna varía su valor cada momento, ¿no? Entonces, ese es el valor eficaz, ¿ya? Lo que cuando ustedes miden un voltaje, por ejemplo, el voltaje de 220 voltios o 230 voltios, no es el valor pico de la onda de voltaje de corriente alterna de CRE. Ese es el valor eficaz, se llama. Y si miden en corriente alterna 10 amperios, ese es un valor eficaz, porque la corriente en realidad está variando cada segundo, digamos. Es como un promedio más o menos, valor. Y obviamente causa, dice, el mismo efecto, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, eso entonces se conoce como valor eficaz, ¿ya? Aquí me pide determinar el valor medio y eficaz de la siguiente onda, dice, ¿no? ¿Ya? La ecuación de onda de voltaje, si yo analizo la gráfica, es B máximo seno de omega t, como parte en cero, esto es cero, ¿no? El valor medio, ¿a qué va a ser igual? El valor medio es esta la ecuación, ¿se acuerdan o no? De media onda dijimos que se hace generalmente, ¿no? Es 2 sobre t, la integral de B máximo seno de t. ¿Cuánto será la integral del seno? Porque el B máximo puede salir, ¿no? ¿Cuánto será la integral del seno? ¿Cuánto es la integral del seno, jóvenes, ustedes que están en matemáticas? ¿No? ¿Cuánto es la integral del seno, jóvenes? Menos seno. ¿Cuánto? Coseno. Menos Ya, coseno. ya, la integral del seno es menos coseno, ¿no? Y fíjense aquí, está bien integrado esto tengo que integrar, ¿no? Tengo que integrar esto, ¿no? Al integrar, ¿está bien este valor de aquí que sale aquí o no? Jóvenes, esto sería ya la integración, ¿no? Esto sería lo que tenga amarillo, ¿no? Sí, obviamente, ¿no? ¿Está bien la integración, jóvenes, o no? ¿Está bien la integral, jóvenes, o no? Jóvenes, matemáticas, ¿está bien? ¿El W no va en el numerador, ingeniero? No es en ¿Cómo? derivada. No me acuerdo. ¿Está bien, jóvenes, esa integral?
La frecuencia angular debería ir en el numerador, ingeniero. ¿Cómo en el numerador? ¿Pero qué no es derivada eso del numerador? ¿Cómo a ver en el numerador? A ver. Aquí lo voy a poner aquí abajo, ¿no? ¿Cómo sería esta integral, jóvenes? Que es la misma, ¿no? Ya dijeron que es menos, ¿no? Ya, ahora sí, ya. ¿Qué hago con el A? ¿Dónde va el A? ¿Dónde va el A, jóvenes? Aquí. Así es. Hola, hola. ¿Está bien esta integral de aquí o no? Jóvenes, ¿está bien la integral así o no? ¿Ah? Está bien Eso es lo que la estamos haciendo aquí. integración. Eso es lo que estamos haciendo aquí, o no sé si está claro. ¿Está claro, jóvenes? Esta integral de aquí Ingeniero, arriba. ¿Ah? está claro. Sí, Bueno, Sí, ingeniero, está claro. entonces el omega lo saco, el t también lo saco y va a quedar menos coseno, donde dice t, ¿no es cierto? Este t, medios, tengo que reemplazarlo aquí, ¿no? Y este 0 también, ¿no? Y aquí está, sí. Menos coseno de omega por t medios más coseno de 0. Coseno de 0, ¿cuánto es? 1. 1, ¿no es cierto? Es 1, ¿no? Pero en esta gráfica, fíjense, la velocidad angular es 2pi sobre el periodo. Esa es la definición de velocidad angular, 2pi sobre el periodo. Entonces, si yo reemplazo aquí, cuenta de esto, coloco 2pi sobre el periodo, y eso está multiplicado por t medios, además, ¿no? ¿Qué se va a eliminar ahí? Quedaría pi. Eso, pi. Pi es 180 grados. ¿Cuánto es coseno de 180 grados? ¿Cuánto sale? 0. No, menos 1. Menos 1, menos. Menos 1, ¿no? Entonces sale así, ¿no? Menos 1. Bueno, todo se hace positivo, ¿no? Dentro del corchete, ¿cuánto va a salir? 2. 2. 2. Así es la velocidad. Entonces, el valor medio se define como 2 veces el valor máximo sobre pi. Así es de una onda de corriente alterna, de cualquier onda de corriente alterna, ya sea de voltaje o corriente. Así se calcula el valor medio. 2 veces el valor máximo sobre pi. Ahora vamos a ver el valor eficaz. Hay que hacer lo mismo con el valor eficaz, ¿no? Ya. El valor eficaz hay que integrarlo, ¿no es cierto?, de la misma forma, pero al cuadrado, ¿no? ¿Cuánto es esta integral de aquí? Fíjense, la integral de esto de aquí. ¿Cuánto sería esa integral, jóvenes? ¿Se acuerdan? Bueno, si no se recuerdan, vamos a hacer este cambio, ¿no? Identidad trigonométrica. El seno cuadrado se define como 1 más coseno de 2 alfa sobre 2. Entonces, integro eso al hacer ese cambio y voy a tener este integral, ¿no? 1 menos cosena de 2 omega t. El 2 lo saco aquí afuera, ¿no? La integral de 1, ¿cuánto es, jóvenes? Integral de 1, ¿cuánto es? ¿Cuánto? T. T. Y la integral del coseno es seno, ¿no? Coseno es seno sobre 2 omega. Entonces reemplazo estos valores de aquí. Esto ustedes ya lo saben. Reemplazo estos valores, ¿no? Aquí, en donde dice T. Y el 0 también. Lo mismo como hicimos hace rato, ¿no? Reemplazando cuánto sale.
Entonces, reemplazando, voy a tener esto de aquí, miren. T sobre 2 menos seno de 2 omega por T medio sobre 2 omega. Y aquí 0, 0, 0, 0. ¿Esto cuánto sale? Seno de 0, 0, 0. Esto se va a hacer. ¿Esto se va a hacer? ¿Cuánto se va a hacer? 0, ¿no? Porque todo es 0. Aquí es la cosa. Aquí entonces, fíjense, para hacerlo fácil, el seno de omega por T, omega que era igual a omega, aquí era igual a 2pi sobre periodo por T medios, ¿no? Lo mismo que hace rato, ¿no? ¿Cuánto salía? Salía pi solamente, ¿no? Se eliminan los T, se eliminan 2, queda pi, ¿no es cierto? Y el periodo es 2pi. Entonces, reemplazando, fíjense, queda el periodo es seno de 2. ¿Cuánto sale esto? A ver, haciendo el cálculo. ¿Cuánto sale, jóvenes, este valor de aquí? Seno de 2pi, seno de 360 grados. ¿Cuánto? 0. 0. Ya, 0. Entonces, fíjense, se va a hacer muy simple la cosa, ¿no? 0. Va a quedar b máximo sobre pi, y esto se va a convertir por pi medios, ¿no? Aquí elimino los pi, ¿cuánto sale? Eliminando los pi. Eso queda. Entonces, el valor eficaz se define como b máximo sobre raíz de 2. ¿Ya? Eso el valor eficaz que mide b máximo, eso es lo que realmente es lo que mide los instrumentos, ¿no? De voltaje, corriente, ¿no? Por ejemplo, el voltaje de la corriente alterna es 230 voltios, o 220, perdón, ¿no? Eso se llama valor eficaz, porque no es el pico de la onda de voltaje, ¿no? ¿Preguntas sobre el valor eficaz? ¿Alguna consulta, jóvenes? Bueno, entonces, fíjense, determinar las características de la onda sinusoidal que está dado por esta ecuación, quiere decir, ¿no es cierto? Donde esta es la ecuación de la onda de corriente alterna de Cree, ¿ya? ¿Cuál es el periodo en milisegundos? Dice ya, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo se calcula el periodo? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cuál es el valor máximo de voltaje? El valor instantáneo y el valor eficacia, ¿no? Y el valor medio. Esta es la ecuación de la onda, ¿no? Esta es la ecuación de la onda. Entonces, el periodo, ¿cómo se calcula el periodo? Comparando con la ecuación general, ¿no es cierto? Yo tengo que, esta es la ecuación general, B máximo es, el voltaje es B máximo coseno de omega t. Si yo comparo con la ecuación general, voy a tener el siguiente dato. ¿Esto qué será esto de que estoy marcando? Comparando, ¿qué viene a ser? Velocidad angular. Es de la velocidad angular, entonces, de aquí tengo, además de eso, de la comparación, tengo que el valor máximo son 300 voltios, ¿no? B máximo es 300 voltios. Y la velocidad angular es 120 pi radianes sobre segundo. De aquí calculo el periodo. ¿Cómo se calcula el periodo? Además, el desfase es pi sextos. ¿Cómo calculo de aquí el periodo? Por definición, ¿no es cierto? Velocidad angular, 2 pi sobre periodo. Reemplazo de aquí. Periodo va a ser igual a 2 pi sobre velocidad angular. 2 pi sobre 120 pi. Los pi se van y queda 1 sobre 60. O sea que el periodo es 16,7 milisegundos. ¿Preguntas sobre este ejercicio, jóvenes?
Preguntas sobre el inciso A, jóvenes. No, ingeniero, ninguna. Ya, vamos al inciso B, que es la frecuencia. La frecuencia, ¿cómo se calcula? 1 sobre el periodo, ¿no? Sería 60 Hz. El valor máximo de voltaje tenemos que es 300 voltios. El valor instantáneo, reemplazamos T igual a los 200,78, entonces el valor instantáneo para T, 2,78 milisegundos, va a ser igual a 300 por el coseno de 120 pi radianes sobre segundo. El tiempo, que es 00, los 2,7 milisegundos, es 0,02778 segundos, más pi sectos radianes. Recuerden aquí, fíjense, si ven la unidad del ángulo está en radianes, por lo tanto la calculadora tienen que colocarlo en radianes. Entonces, ¿cuánto sale? 300 por el coseno de lo que tengo aquí entre paréntesis. Pi tercios más pi sextos. ¿Cuánto sería? El valor instantáneo. Trabajando con radianes va a ser 0,025 voltios, ¿no? Es el inciso D. El inciso E, el valor eficaz. El valor eficaz es valor máximo sobre raíz de 2, 300 sobre raíz de 2 me da 212 voltios, ¿ya? El valor medio, 2 veces el valor máximo sobre pi, va a ser 191 voltios. Y por último tengo la gráfica, ¿no? A ver, ¿qué preguntas tienen sobre esto? Bueno, entonces aquí tengo la gráfica. Y repito, ¿no? El valor eficaz, no se olviden, ¿no? El valor eficaz es 220 voltios de la corriente de Cree, lo que saben ustedes, el valor, el voltaje. Entonces, el valor pico es 311 voltios. En realidad, digamos, en sus enchufes o lo que sea, es 311 voltios el valor instantáneo pico, porque así es la onda de voltaje, ¿no? Este valor de onda es 311 voltios, ¿ya? Que es el valor máximo. Pero esto solamente pasa 1 milisegundo, ¿no? Porque después va disminuyendo y así. El 220 es el valor que realmente mide el instrumento, que es un valor promedio, ¿no? Se llama, por eso se llama valor eficacia, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Entonces, la red de Cree tiene un pico de voltaje de 311 voltios en baja tensión, por si no lo sabían. ¿Qué pregunta más tienen, jóvenes? Bueno, ingeniero. Bueno, entonces quedamos ahí y vamos a empezar aquí la siguiente clase, ¿no? La resistencia. ¿Cómo se comporta una resistencia en corriente alterna, en un circuito de corriente alterna? Ya vimos la teoría de lo que es corriente alterna, voltaje, entonces vamos ya a ver cómo se comporta en un circuito, ¿ya? Bueno, jóvenes, quedamos ahí. Hasta luego. Hasta luego, Hola, ingeniero. ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Jóvenes, hasta luego.